Efectivamente, la afectación que la inteligencia artificial, que los diferentes sistemas tecnológicos que utilizan y aplican inteligencia artificial, qué duda cabe que afectan a los derechos fundamentales. Principalmente, por lo que hemos podido trabajar, son dos tipos de derechos que yo destacaría que de forma predominantemente se suelen ver interferidos cuando un usuario digital trabaja con sistemas de inteligencia artificial. En primer lugar, todos los derechos relacionados con la privacidad, con la intimidad, ¿de acuerdo? Desde luego que los sistemas de inteligencia artificial interfieren en la configuración de nuestra identidad privada a través de distintas formas que buscan el que estemos continuamente revelando información, que puede ser información personal, información íntima, información de población, de ciudadanos, de usuarios, que, por ejemplo, pueden ser menores y ahí hay determinados temas de privacidad, de intimidad que son incluso más sensibles. Ese sería el primer bloque de derechos fundamentales afectados. Y luego también todo lo que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad como derecho fundamental, ¿de acuerdo? La construcción de una autonomía individual verdaderamente libre también se puede ver interferida por los sistemas de inteligencia artificial cada vez que estos sistemas configuran, personalizan el contexto donde un usuario toma decisiones, pero ese contexto donde todas las opciones se visualizan y al final hacemos clic o navegamos por una página o accedemos a determinado contenido, esa exposición, esa visualización que hacemos de las opciones disponibles no es algo aleatorio, sino que está configurado de tal forma para que una persona termine eligiendo lo que ese arquitecto de la interfaz ha preparado de tal modo para que la persona termine eligiendo lo que el diseñador web ha preferido que esa persona termine eligiendo, ¿no? Entonces, en este sentido, en la construcción de nuestra decisión, en nuestro curso de acción autónomo, pues desde luego que los sistemas de inteligencia artificial a través de algoritmos, a la hora de tomar decisiones, estamos influidos por la forma de presentar estas opciones. Entonces, ello también no es una elección totalmente libre, sino que ya previamente se ha configurado para nosotros un determinado espacio sobre el que decidimos y esa decisión se ve mediada por lo que han preparado de antemano para que terminemos eligiendo de una forma orientada, cuando no directamente manipulada, y terminemos haciendo clic en lo que el diseñador web ha preferido que hagamos clic o tomemos determinada decisión. Bien, efectivamente, el reglamento recientemente publicado, creo que lleva fecha de 13 de junio de 2024, pero se publicó hace apenas unos días. El reglamento 2024/1689 del Parlamento y del Consejo es ciertamente la opinión general, es altamente positiva. Es un reglamento que va a servir de modelo a otras regulaciones internacionales, de acuerdo que algunas veces parece que Europa va a la zaga de regulaciones de Estados Unidos o de potencias asiáticas, y en este caso podemos estar muy satisfechos del nivel de rigor, de profundidad con la que el reglamento ha abordado determinadas cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial. Particularmente con esta valoración positiva, en una lectura preliminar del reglamento, teniendo en consideración los riesgos que hemos comentado que los sistemas de inteligencia artificial pueden tener para los derechos fundamentales de los usuarios digitales, esta preocupación se ha visto también constatada por los legisladores europeos y han dejado patente este desafío en materia de construcción de
una autonomía verdaderamente libre para la toma de decisiones en la red. Si no recuerdo mal, es el considerando número 29 el que precisamente cita los riesgos de manipulación que son capaces de llevar a cabo los sistemas de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Cita textualmente el reglamento que estos riesgos pueden influir negativamente la construcción de un curso de acción del individuo en la red verdaderamente libre, que puede influir, que puede llegar a manipular, incluso habla el propio reglamento de someter a engaño el curso de acción de una persona en la red. Es decir, el reglamento es consciente y cita también determinadas parcelas especialmente sensibles a esta manipulación, por ejemplo, mercados financieros, donde las asimetrías de información entre el suministrador de información y el consumidor de este tipo de servicios, donde puede ser especialmente peligroso los riesgos de manipulación para tomar una decisión verdaderamente autónoma. Entonces, en ese considerando 29 encontramos una muy buena pista, un muy buen indicador de una preocupación por parte de los legisladores europeos, que como reglamento es directamente aplicable en todos los Estados miembros, que tendrán que tener muy en cuenta que los sistemas de inteligencia artificial pueden afectar negativamente, como decíamos, a temas que tienen que ver con la privacidad, a temas que tienen que ver con la autonomía individual, sobre todo en determinadas parcelas, en determinados sectores económicos que son especialmente sensibles a interferir de forma negativa en las opciones que el individuo en la red pueda finalmente adoptar. Principalmente yo me decantaría por dos tipos de desafíos que podrían de alguna forma mitigar el carácter excesivamente técnico, como no puede ser también de otra manera en una materia tan sofisticada como son los sistemas tecnológicos de inteligencia artificial. Es decir, no podemos pretender simplificar lo que ya de por sí es algo excesivamente técnico, como bien se apunta. Estos dos desafíos en los que habría que trabajar para aminorar o dar a conocer de una forma más sencilla el carácter del reglamento, la importancia del reglamento, yo creo que irían, por un lado, en materia de regulación, ¿de acuerdo? Es decir, que luego las decisiones a nivel regulativo, porque aunque el reglamento, conforme decíamos, es directamente aplicable en los Estados miembros, normalmente por la práctica habitual que se viene estilando por parte de los Estados en el ámbito europeo, es que luego se terminan ellos también dotando de su propia normativa respetuosa siempre y en algunos puntos incluso reiterativa de lo que ya indica el reglamento, pero vía ley orgánica algunas veces se han desarrollado estas cuestiones a nivel interno nacional. Estoy pensando, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que no deja de ser una transposición del reglamento europeo sobre la materia. Entonces, en primer lugar, yo creo que el desafío primero que, por ejemplo, puede tener España es que la transposición que se haga del reglamento con la regulación que se dicte sobre la materia en España sea una regulación respetuosa con el marco que ofrece el reglamento, que garantice y si no, incluso que amplíe las garantías, que no se constriña a las consideraciones del propio reglamento, sino si puede incluso ampliar esas protecciones hacia los usuarios digitales y aterrizar el nivel técnico, efectivamente, excesivamente sofisticado, también porque lo que nos ofrece el reglamento es un marco general, pero quizás al dotarnos de una regulación española
ese carácter tan excesivamente técnico pueda aterrizarse a medidas más concretas que sean más asequibles, más concretas a la hora de poder conocerse y restar un poco ese carácter excesivamente técnico que tiene el reglamento. Entonces, el primer foco de atención habría que ponerlo en que la regulación sea una regulación clara, sencilla, accesible, que aterrice el marco general a los problemas concretos de la ciudadanía cuando interactúa con sistemas de inteligencia artificial. Y el segundo bloque de acción, yo creo que puede ser muy interesante apostar por la educación digital, por hacer pedagogía digital, es decir, llevar hacia la ciudadanía determinadas políticas públicas, determinados cursos, mecanismos a través de los cuales el usuario pueda familiarizarse con estos riesgos, con lo que propone el reglamento, saber cuáles son sus derechos, cómo se puede establecer una reclamación contra un gigante tecnológico cuando está vulnerando el articulado del reglamento. Es decir, hacer pedagogía para que la gente conozca cuál es el contenido del reglamento, qué derechos les asisten, qué garantías tienen y cómo pueden defender sus derechos. Creo que también uno de los pilares fundamentales es apostar por la educación digital. ¿De acuerdo? Llevar este contenido del reglamento excesivamente técnico a un nivel, pues, de alumnado, de explicación para todas las edades, ¿de acuerdo? Para todas las edades, desde escolar hasta personas de avanzada edad, que muchas veces son las más afectadas ante riesgos de edadismo por la afectación que pueden sufrir sus derechos fundamentales de privacidad, de autonomía, cuando interactúan con inteligencia artificial. Pues también ahí, en esos casos, conocer qué derechos nos asisten, ¿de acuerdo? Educar de una forma pedagógica en todo este contenido, creo que puede ser un desafío muy interesante para emprender. A ver, es una cuestión complicada. España avanza a buen ritmo. Lo que hay que tener en cuenta es que el marco general no puede ser más que internacional. Es decir, aunque España se dote ahora, cuando pase cierto tiempo, de una normativa interna que desarrolle el reglamento, a nivel interno, el margen de los estados individualmente considerados, España como cualquier otro, en una escala de operación que es de por sí global, el margen de maniobra, de desarrollo de una normativa interna tiene muy corto recorrido. ¿De acuerdo? Por más que España fuera pionera y quisiera avanzar, aquí estamos hablando de un ámbito global. Es decir, o se estandarizan todas las regulaciones, si se homogeniza y se persiguen las posibles infracciones a nivel global, sino una normativa reguladora española, por muy vanguardista que sea, por muy atrevida que sea regulando determinadas cuestiones, no va a tener un impacto tal si no cuenta con el respaldo de toda la comunidad internacional que reme en el mismo sentido. Entonces, yo creo que en España se están dando pasos importantes en esta materia, pero desde luego lo que va a ser el impulso fundamental es el reciente reglamento que nos va a dar el marco a partir del cual los Estados miembros van a poder desarrollar esas normativas nacionales. Pero yo creo que en un asunto como los sistemas de inteligencia artificial y la afectación a los derechos fundamentales de los usuarios digitales, nos movemos en un ámbito que no puede ser más que internacional. Pues hay medidas, quizás no con el carácter tan vinculante como el reglamento, que es efectivamente es pionero en la materia y va a ser imitado, no me cabe la menor duda que va a ser un modelo que se imite en otras latitudes, porque desde luego con una simple mirada preliminar al reglamento hay cuestiones muy bien afinadas, muy bien reguladas y que desde luego van a dar un marco garantista para el desarrollo y despliegue de los sistemas de inteligencia artificial. Otro tipo de medidas que se hayan implementado también vía directivas u otro tipo de instrumentos
por parte de la Unión Europea, me vienen a la mente en materia de regulación, sobre todo, los denominados sandbox regulatorios, ¿de acuerdo? Estos son unas medidas que desde la Comunidad Europea se han implementado, sobre todo cuando no hay certeza de los riesgos de impacto de determinados sistemas de inteligencia artificial que se estiman potencialmente dañinos o perjudiciales precisamente para los derechos fundamentales de los usuarios. ¿De acuerdo? Estos sandbox regulatorios pueden ser una medida muy eficaz, son como espacios vigilados antes de que el sistema se despliegue a través de algoritmos ya en la red o en el metaverso de una forma incontrolada o de un alcance ilimitado, hacer ensayos, pruebas en un entorno seguro, ¿de acuerdo?, para vislumbrar posibles fallas que tenga el algoritmo antes de que perjudique a un número ilimitado, como decimos, de usuarios. Entonces, bueno, esto es una medida que tiene ya cierta tradición, lleva ya unos años implementándose por parte de grandes tecnológicas que despliegan sus sistemas operativos en el ámbito de la Unión Europea. La Unión Europea obliga a que previamente, antes de que entre en acción el sistema de inteligencia artificial, estas empresas tengan que someterse a estos espacios cerrados de vigilancia para ver los posibles riesgos que entraña el despliegue del algoritmo, pues me parece una medida que también de alguna manera garantiza y complementa al reglamento en cuanto a que lo que se busca siempre es reducir el nivel de impacto, el nivel de riesgo antes de que el sistema empiece a funcionar. Todo ello también habría que sumarle, que duda cabe, determinadas medidas que en el ámbito tecnológico siguen funcionando igual que para otro tipo de actividades económicas. Que duda cabe que con más ahínco incluso a estas empresas temas de auditorías, temas de regulaciones que tienen que ver con cuentas anuales, con actividades económicas, con sanciones, temas de competencia desleal, temas de evitar monopolios, grandes concentraciones de poder. Toda esa normativa que aplica para el resto de empresas que operan en el ámbito de la Unión Europea, que duda cabe que aplican también para los sectores tecnológicos que despliegan sistemas operativos de inteligencia artificial. Es decir, no solamente medidas encaminadas concretamente al sector tecnológico, sino también como para cualquier otra actividad empresarial. ¿De acuerdo? Yo el tema de auditorías y el tema también de sanciones cuando fruto de la auditoría se revela que ha habido un incumplimiento de la normativa en la materia, que duda cabe que por el volumen de negocio de este tipo de empresas tecnológicas, las sanciones también tienen que ser unas sanciones robustas, endurecidas por el alcance que el impacto de posibles quiebras, sesgos, discriminaciones, vulnerabilidades, pues si se ha cometido algún tipo de infracción en el despliegue de un sistema de inteligencia artificial, pues la empresa en cuestión se ve también afectada por la normativa empresarial sancionatoria que sea de aplicación en la materia.